Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la situación del Medio Oriente. A pocos días de cumplirse un año desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, un conflicto paralelo de Israel ha entrado en una nueva fase. Desde la semana pasada el Estado de Israel ha intensificado sus operaciones en contra del grupo terrorista Hezbollah, un grupo terrorista libanés que opera bajo las órdenes del Estado de Irán. En el contexto de esta escalada, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha declarado el estado de excepción en su país. Vamos con el informe. El gobierno de Israel, bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, ha declarado un estado de situación especial en el frente interno ante los posibles nuevos ataques por parte de Hezbollah, la organización terrorista libanesa respaldada por Irán. Esta medida se produce en un contexto de creciente tensión, con ataques aéreos israelíes dirigidos a múltiples áreas de Líbano, incluida la capital Beirut. La declaración de situación especial es un mecanismo legal que permite al gobierno israelí ampliar sus poderes sobre la población civil en situaciones de emergencia. Con esta medida, las autoridades militares obtienen mayores facultades, incluyendo la capacidad de prohibir reuniones y restringir movimientos en áreas consideradas de alto riesgo. La decisión fue votada por miembros del gabinete de forma remota y tiene una duración inicial de 48 horas, aunque podría ser prorrogada si así lo deciden las autoridades. La escalada de violencia se ha intensificado, con informes de que Hezbollah ha lanzado decenas de misiles contra posiciones militares israelíes en respuesta a los bombardeos de las fuerzas de defensa de Israel. Esta serie de ataques y represalias alimentó la preocupación por una posible guerra a gran escala en la región. Estados Unidos ha expresado su apoyo a Israel, reafirmando su derecho a defenderse frente a las amenazas de Hezbollah. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, conversó con su homólogo israelí, Yoav Gallant, justo antes de la nueva ola de ataques en el sur del Líbano, destacando la importancia de la cooperación entre ambos países en la seguridad regional. Este lunes el gobierno de Benjamín Netanyahu declaró el estado de situación especial en Israel, una especie de régimen de excepción, estado de excepción en este país, que permite a las fuerzas de defensa de Israel prohibir reuniones, dar órdenes a los civiles, cerrar locales, entre otras disposiciones de seguridad en el contexto de intensificación del conflicto con el grupo terrorista libanés Hezbollah, un grupo de orientación chiita que obedece a los intereses de la República Islámica de Irán. Ahora, la decisión del gobierno de Benjamín Netanyahu se da a poco de cumplirse un año de la guerra en la Franja de Gaza, que se da al sur del territorio de Israel, por lo cual tenemos una escalada en el frente norte en un conflicto con otra organización terrorista. En el caso de Hezbollah, tras el ataque que va a cumplir un año del 7 de octubre del año pasado, en que Hamás asesinó a más de 1000 ciudadanos israelíes y secuestró a más de 200, al día siguiente Hezbollah se sumó con bombardeos contra territorio israelí. Si bien el conflicto entre Israel y Hezbollah data desde los años 80, desde el propio surgimiento de Hezbollah, a partir de desde hace un año, este conflicto ha entrado en una nueva fase a raíz del contexto de la guerra en la Franja de Gaza, con motivo de que Hezbollah está lanzando más misiles que de costumbre contra territorio israelí. Esto ha generado una situación de un problema de seguridad en Israel que ha obligado al gobierno a retirar, a evacuar a decenas de miles de ciudadanos israelíes. En su momento, entre 60.000 y 80.000 se han visto forzados a retirarse de las ciudades que están al norte de Israel ante un posible ataque de Hezbollah, que es una organización terrorista mucho más poderosa y organizada de lo que es Hamás, por lo cual constituye un peligro mucho mayor. Ahora, los últimos antecedentes, los antecedentes inmediatos a esta escalada en el conflicto se dan más o menos desde los últimos meses. En julio, el 27 de julio, en la localidad de Magdal Shams, una localidad ubicada en los altos del Golán, que es un territorio administrado
por el Estado de Israel, se dio un bombardeo atribuido a Hezbollah en el que fallecieron 12 niños y adolescentes en una cancha de fútbol. Tras este ataque por parte de este grupo terrorista, Israel contestó. Y entre el 30 de julio y el 31 de julio se dieron ataques bastante importantes por parte de las fuerzas de defensa de Israel. El 30 de julio Israel respondió con un ataque en el que eliminaron a Fuad Shukar, un alto mando de Hezbollah, asesinado en Líbano. Pero al día siguiente, el 31, eliminaron al máximo líder del grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, quien se encontraba de visita en Teherán. Y bueno, luego de estos duros golpes a estos grupos terroristas enemigos, las operaciones de Israel en contra de Hezbollah se han intensificado. Así se dio uno de los mayores ataques y uno de los mayores golpes contra este grupo terrorista la semana pasada. Hay que tener presente que Hezbollah, para que sus dirigentes y militantes eviten ser localizados por las fuerzas de defensa de Israel, utilizaban beepers, que son estos dispositivos de comunicación que precedieron a los celulares, y también walkie-talkies. Y el martes de la semana pasada estallaron miles de beepers que estaban en manos de los militantes de Hezbollah. Y al día siguiente estallaron miles de walkie-talkies. Este ataque desbordó el sistema de salud de los hospitales en Líbano y acabó con una veintena, alrededor de 30 terroristas, algunos inocentes también, y dejó a más de 3.000 heridos y una treintena de muertos, en lo que ha constituido un duro golpe a este grupo terrorista. Además, ha generado confusión y ha interrumpido sus comunicaciones. Y a esto se suman los bombardeos que se están dando en Líbano con el fin de continuar con los ataques hacia este grupo terrorista. El líder de esta organización, Hassan Nasrallah, se ha pronunciado con relación a este ataque de Israel, señalando lo siguiente: esto es puro terrorismo, lo llamamos masacres del martes y masacre del miércoles, son crímenes de guerra o al menos una declaración de guerra. Llama la atención que un líder terrorista hable de ataques terroristas y también el hecho de que considere esto una declaración de guerra cuando su organización viene lanzando misiles de manera indiscriminada contra territorio israelí, más aún desde el ataque del 7 de octubre en que Hamas atacó, cuando al día siguiente Hezbollah se plegó a este ataque. Ahora, no solamente eso, Hezbollah contestó a Israel con un ataque de represalia con unos 140 misiles contra territorio israelí. Y Israel ha continuado con sus operaciones, intensificando los bombardeos en territorio libanés, en el sur del Líbano, que es la zona en la que Hezbollah tiene mayor control. Hay que tener bastante claro que Hezbollah es una organización considerada terrorista no solamente por el Estado de Israel. Son varios los países que califican de terrorista a Hezbollah y también las organizaciones internacionales. La Unión Europea considera terrorista al brazo armado de Hezbollah. El Parlamento de la Unión Europea considera terrorista a la propia Hezbollah. Por otra parte, tenemos a países como Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos y Canadá, que también califican a Hezbollah como organización terrorista. También hay varios países árabes que califican a Hezbollah de organización terrorista, como Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos. También el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Además, hay varios países hispanoamericanos que también han calificado a Hezbollah como una organización terrorista. En su momento lo hizo Colombia, también están Honduras, Paraguay, Guatemala y sobre todo Argentina. Con respecto a Argentina, hay que tener en cuenta que este país sufrió dos de los mayores atentados terroristas de su historia como producto de ataques de Hezbollah. Argentina es el país hispanoamericano con la mayor comunidad judía. Hay 250.000 judíos en Argentina. Y en el año 1992, Hezbollah perpetró un atentado en la Embajada de Israel en Argentina en la que fallecieron
unas 22 personas y quedaron 242 heridos. Y en 1994, Hezbollah perpetró el atentado de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, un atentado en el que murieron más de 80 personas y dejaron a otros 300 heridos. Este es el grupo terrorista al que se viene enfrentando Israel. Ataca a objetivos de Hezbollah en territorio libanés, porque este país es el que las operaciones de Hezbollah se dan desde Líbano. Es un grupo terrorista libanés de orientación chiita que obedece a Irán en vista de que la máxima autoridad política y militar de los chiitas es el ayatolá Ali Jamenei, y es una organización terrorista que, al igual que otras apoyadas por Irán, perpetra atentados. A Hezbollah se suman entre los otros grupos apoyados por Irán, Hamas y también los hutíes de Yemen y la resistencia islámica de Irak. Y bueno, como podemos apreciar, a pocos días de cumplirse un año desde el inicio de la Franja de Gaza, el frente norte de Israel parece adquirir mayor relevancia para el gobierno de Benjamín Netanyahu. Vamos ahora a una pausa y continuamos con este tema. Seguimos en Informe Extra. En el bloque anterior hemos visto cómo se ha ido intensificando el conflicto entre el Estado de Israel y la organización terrorista libanesa Hezbollah. Ahora pasemos a analizar un poco más detenidamente la posición del gobierno de Israel con respecto a las iniciativas y las operaciones que está teniendo en contra de esta organización terrorista. Como lo hemos señalado en el bloque anterior, el grupo terrorista Hezbollah se empezó a lanzar más misiles que de costumbre contra Israel a partir del ataque de Hamas del 7 de octubre del año pasado. A partir de ese momento, el conflicto entre Hezbollah y el Estado de Israel entró en una nueva fase. Bueno, y esto ha generado un problema de seguridad en Israel debido a que, al tratarse de una organización terrorista mucho más organizada y poderosa que Hamas, Israel, y el hecho de que Israel tenga a la mayor cantidad de sus fuerzas y concentre sus operaciones militares en la Franja de Gaza, ha generado un problema de seguridad en el norte de su país, en la frontera con Líbano, que es el país donde opera esta organización terrorista. Por ello, Israel ha tenido que evacuar a decenas de miles de ciudadanos para evitar bajas ante un posible ataque de esta organización terrorista. Y es en este contexto que se han intensificado las operaciones de Israel contra Hezbollah. Ahora, una posición que ha llamado bastante la atención es la del ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amiyai Chikli, quien en su cuenta de X ha señalado lo siguiente: que la zona fronteriza en el Líbano está controlada por Hezbollah, que el panorama actual de la realidad que los ha llevado a evacuar a decenas de miles de residentes de sus hogares por temor a una invasión terrestre, la cual es un temor fundado por declaraciones públicas de Hezbollah y el antecedente del ataque de Hamas, y que esto los lleva a recalcular el rumbo respecto a la línea fronteriza con la entidad que se autodenomina Estado del Líbano. Bueno, esto llama bastante la atención y es una declaración bastante polémica. El hecho de hablar de recalcular la línea fronteriza, de hablar de una nueva zona de amortiguamiento y de calificar al Estado del Líbano como la entidad autodenominada Estado del Líbano, es decir, que no reconoce en sus declaraciones al Líbano como un Estado soberano. Y en este punto estaría acertando por lo siguiente: los elementos esenciales de todo Estado son el territorio, la población, las instituciones, el gobierno y la soberanía. La soberanía es el poder exclusivo y excluyente de un Estado dentro de los marcos de su territorio. Y en el caso del Líbano tenemos que buena parte de su territorio, sobre todo el sur, está controlada por una organización terrorista que obedece a los intereses de una potencia extranjera, que es la República Islámica de Irán. Es decir, que
Y en los hechos, el Estado de Líbano carece de soberanía, un elemento esencial para ser considerado un Estado soberano, un Estado con los elementos básicos para calificarse y considerarse como un Estado al margen de que tengan una bandera, de que tengan un gobierno y de que tengan representación en las Naciones Unidas. Estas declaraciones son bastante polémicas, pero tienen cierto punto. Y además, no sería el único Estado del Medio Oriente que se encuentra en una situación similar con motivo de la actividad de organizaciones terroristas. Tenemos el caso de Irak. También tenemos el caso de Siria, que aún permanece en una guerra civil. Y también está el caso de la propia Palestina, que carece de continuidad territorial y de soberanía al margen de los motivos condenables o no condenables, se esté a favor o en contra, es una entidad que carece también de soberanía. Ahora, la tesis del ministro israelí para considerar replantear las fronteras y establecer una zona de amortiguamiento puede ser bastante polémica y definitivamente los especialistas en derecho internacional, muchos especialistas en derecho internacional estarán en contra de dicha postura, pero encaja dentro de los objetivos del Estado de Israel, su principal objetivo, proteger la integridad de sus ciudadanos, teniendo presente que decenas de miles se han tenido que retirar, han sido evacuados ante un posible ataque a lo que es fundado por parte de esta organización terrorista. Ahora, al margen de esto existen antecedentes de intervenciones del Estado de Israel al territorio libanés. El primero, y estos ataques anteceden a la propia existencia de la organización terrorista Hezbollah. Hace varias décadas, cuando el principal enemigo de Israel era la OLP, esto es, la Organización para la Liberación de Palestina, se dieron intervenciones en territorio libanés debido a que la OLP, entonces una organización terrorista bajo el liderazgo de Yasser Arafat, quien posteriormente modera sus posturas, pero en esos momentos era una organización terrorista, tenía bases y actividad en Líbano. Y es así que en 1978 se dio una operación, la operación Litani, en la que las fuerzas de defensa de Israel entraron con unos 10.000 soldados en territorio libanés para atacar posiciones de la OLP. Posteriormente, en 1982, en el marco de la guerra civil de Líbano, también se da una intervención del Estado de Israel. En este caso entraron 100.000 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en una operación que se conoció como la Operación Galilea, con el fin también de expulsar a la OLP de territorio libanés. Este episodio está representado en una película de animación conocida como Vals por Bashir, una película bastante interesante que grafica este episodio histórico. Ahora, además de la intervención en 1982, en el año 2006, Hezbollah, para esto, Hezbollah surge en el marco de la Guerra Civil de Líbano, precisamente en 1982. Y precisamente surge para luchar contra las fuerzas de defensa de Israel. Ya es en el año 2006, bastante tiempo después, en que se da una intervención con motivo ya de un ataque de la propia organización terrorista Hezbollah. Ese año Hezbollah incursionó en territorio de Israel y asesinó a 8 soldados y secuestró a otros 2. Esto condujo a una intervención de las fuerzas de defensa de Israel que se dio en ese año y que generó bastantes bajas y muertos, como sucede en todo en este tipo de conflictos. Ahora, la situación que se viene dando con motivo de la escalada en el enfrentamiento entre Hezbollah y el Estado de Israel nos lleva a pensar que podría darse una nueva intervención. Más aún teniendo presente las declaraciones del ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, quien ha señalado que Israel requiere de una zona de amortiguamiento para para proteger la integridad de sus ciudadanos, algo que sería a costa de una intervención militar con todo lo que ello lamentablemente implica. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Estados Unidos.
Seguimos en Informe Extra. El Senado de Estados Unidos prepara un proyecto de ley para reconocer a Edmundo González Urrutia oficialmente como presidente de Venezuela. Este proyecto de ley incluye además sanciones contra los principales aliados de la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos con el informe. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el demócrata Ben Cardin, ha dado un paso significativo al anunciar la introducción de un proyecto de ley que busca reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Esta iniciativa, denominada Ley Verdad, no solo busca desafiar al régimen de Nicolás Maduro, sino que también pretende imponer sanciones a los funcionarios y entidades extranjeras que apoyen su dictadura. Cardin ha enfatizado que la propuesta es un paso esencial hacia una Venezuela libre y democrática. Al reconocer a Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España tras los comicios, el senador subraya la necesidad de validar los resultados electorales y restablecer la legitimidad en la política venezolana. La Ley Verdad también propone sancionar a aliados del régimen de Maduro, incluyendo actores rusos, chinos, iraníes y cubanos que han brindado apoyo en materia de seguridad. Esta medida busca incrementar la presión internacional para que se respeten los resultados auténticos de las elecciones y se termine con la crisis política que asola a Venezuela. La reciente aprobación de resoluciones por parte del Congreso Español y del Parlamento Europeo, reconociendo a González Urrutia como presidente electo, se suma a esta creciente presión. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora en Venezuela, ha denunciado que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, que otorgan la victoria a Maduro sin mostrar las actas, son parte de un fraude sistemático. A inicios de agosto, la administración Biden ya reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Se hizo a través de un comunicado del secretario de Estado Antony Blinken. Ahora, digamos que es bastante positivo que el proyecto de ley que se está elaborando en el Senado agrega las sanciones contra los principales aliados de la dictadura de Nicolás Maduro, como son Cuba, China, Rusia e Irán. A ver, y por otra parte, esta medida que se está adoptando en Estados Unidos recuerda a la que se ha realizado en las Cortes Generales de España, donde el Congreso de los Diputados y el Senado de España han también reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente y además han exigido al gobierno de Pedro Sánchez que haga lo propio. La diferencia está en que Pedro Sánchez, a pesar de que su gobierno le ha dado asilo diplomático y asilo político a Edmundo González Urrutia, no lo reconoce oficialmente como presidente. Y además su partido, el Partido Socialista Obrero Español, votó en contra de que se le reconozca como presidente en el Parlamento Europeo. Y me parece que también lo hizo en las Cortes Generales, algo que es bastante contradictorio y revela la posición de este partido político con respecto al líder opositor. Ahora, si bien es bastante positiva la presión internacional de distintos países y organismos internacionales, un hecho que queda claro es que se requiere mucho más que ello para poder lograr una transición democrática en el país. Ahora bien, el apoyo diplomático y la presión internacional no son excluyentes de otras medidas que se puedan adoptar con el fin de remover del poder a la dictadura de Nicolás Maduro. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.